Mi exmarido Kevin, que había desaparecido durante 2 décadas, reapareció de repente. Ahora estaba paralizado de ambas piernas y necesitaba que mi hija y yo lo cuidáramos. Todos me aconsejaron que lo ignorara, pero yo accedí de inmediato. Había abandonado a su esposa y a su hijo hacía años, pero, para ser justos, ¿yo era totalmente inocente? Ignorando la mirada de sorpresa de mi hija Lily, llevé a mi exmarido en silla de ruedas a nuestra casa. Me sentí renacido. Esta vez, esa enorme fortuna sería solo mía. «Mamá, ¿de verdad quieres cuidar de papá?», me preguntó mi hija en voz baja. Ella sabía lo mucho que odiaba a mi exmarido por su aventura mientras yo estaba embarazada. En cuanto me enteré de su accidente y parálisis, abrí una costosa botella de vino para celebrarlo. Por supuesto, mi hija no escuchó mi respuesta y se mostró claramente decepcionada, frunció los labios, pero no dijo nada más. No solo yo, sino todos. Después de todo, él es tu padre biológico y ahora está paralítico. ¿No crees que deberíamos ayudarlo un poco? Mi hija dudó unos segundos y finalmente respondió amablemente. Al escuchar eso, me reí por dentro. Esta vez, quería ver si ella realmente era filial. En mi vida anterior, mi exmarido Kevin me engañó mientras estaba embarazada. Furiosa, me divorcié de él de manera decisiva, a pesar de que estaba embarazada de 7 meses. Después del divorcio, Kevin siguió acosándome durante unos meses, pero cuando se enteró de que había dado a luz a una hija, nunca más apareció en mi vida. En aquella época, yo tenía que ser padre y madre para criar a mi hija. Tenía que trabajar en 3 empleos a la vez, dormir solo 3 horas al día y trabajar hasta el agotamiento y la enfermedad. Fue difícil esperar hasta que mi hija se graduara de la universidad, encontrara un trabajo que le encantara y pudiera mantenerse por sí misma. Justo cuando pensaba que la vida finalmente se veía mejor, Kevin vino a buscarme. Después de dejarme, Kevin había vivido muy bien, no solo teniendo un hijo con su amante, Vera, sino también acumulando una considerable riqueza. Hasta que quedó paralizado de ambas piernas debido a un accidente, Vera desapareció repentinamente con los bienes, dejándolo sin dinero y sin nadie que lo cuidara. Entonces recordó que todavía tenía una ex esposa y una hija. En mi vida pasada, cuando Kevin vino a buscarme, lo eché de la casa con una escoba. Mi hija me culpó por ser cruel y me dijo que cómo podía ser tan frío con su padre biológico. No le expliqué nada. Después, Kevin me amenazó diciendo que si no lo dejaba entrar a la casa, iría al lugar de trabajo de mi hija a causar problemas y a contarle a todo el mundo que mi hija había abandonado a su padre biológico. En ese momento, entré en pánico. Tenía miedo de que arruinara el trabajo que mi hija había conseguido con tanto esfuerzo. Así que tuve que llegar a un acuerdo, llevarlo a casa y cuidarlo diligentemente. Mi hija estaba muy contenta de llamar a papá con cariño todos los días cuando llegaba a casa, pero siempre usaba el trabajo como excusa y nunca movía un dedo para ayudarme. Al contrario, incluso me insinuó que debía vestirme bien. Una vez, mi hija incluso nos encerró a él y a mí en secreto en una habitación toda la noche. Por más que tocaba a la puerta, no abría. A la mañana siguiente, cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y dijo que se había quedado dormida. En ese momento, realmente creí que mi hija había sido descuidada. Un año después, Kevin falleció debido a complicaciones del accidente. Pensé que por fin era libre, pero Vera me denunció a la policía. Solo entonces me enteré de que nunca se habían divorciado. Vera me demandó en los tribunales, alegando que yo era la que había asesinado a su marido. Al final, aunque fui exonerada, porque la muerte de Kevin ocurrió en mi casa, todavía tuve que asumir cierta responsabilidad. Me vi obligada a vender mi única casa para pagar la indemnización. La única herencia que dejó Kevin fue una casa vieja y destartalada, que no valía mucho. Mi hija se quedó atónita cuando escuchó la noticia. Quería emparejarme con Kevin, con la esperanza de que incluso si él pasaba por momentos difíciles, aún tendría algunos bienes que confiscar. Como resultado, él era verdaderamente pobre y no ocultaba nada. Esto hizo enfadar a mi hija, que desvió su ira contra mí. Mamá, tú sabías que él no era bueno, pero aún así lo trajiste a casa y lo cuidaste. ¿Por qué te degradaste? ¿No has tenido suficiente de los hombres? Antes de que pudiera explicarlo, mi hija empacó sus cosas, se mudó a la vieja casa destartalada y ni siquiera me dejó una llave. Ni siquiera me preguntó dónde viviría después de vender la casa.
Más tarde, durante un chequeo médico de rutina, descubrí que tenía cáncer. Había una cirugía en el extranjero con una tasa de curación del 70% para esta enfermedad, pero costó $300.000. En ese momento, la vieja casa que había heredado mi hija estaba a punto de ser demolida y la indemnización ascendería a $1,5 millones. Me sentí muy feliz y salvada. Fui a la nueva dirección de mi hija, una zona de mansiones palaciegas. De pie frente a la puerta imponente y brillante presioné el timbre. La puerta no se abrió, pero la voz de mi hija resonó en la pantalla. ¿Qué haces aquí, mamá? Mamá vino a visitarte. Mamá tiene algo que decirte. La voz de mi hija se volvió impaciente. ¿Qué pasa? Date prisa, estoy ocupada. No tengo tiempo para ti. Miré a mi alrededor, pensé un momento y luego abrí la boca con decisión. Mamá está enferma. Mamá necesita ayuda. Pitido, la pantalla de vídeo se puso negra. Me quedé atónita. Por más que presioné el timbre, no hubo respuesta. Mi corazón se hundió como el hielo. Hasta el momento en que cerré los ojos en la muerte, mi hija nunca me visitó. Tal vez el cielo me hizo un hueco, dándome la oportunidad de renacer. Nuestra familia de 3 se reencontró después de 20 años en esta situación irónica. Por supuesto, antes de aceptar a mi exmarido, quería confirmar una cosa. Kevin, ¿estás divorciado? Kevin claramente no esperaba que le hiciera esta pregunta. Dudó y respondió vagamente, Vera ya se fue. ¿Por qué preguntas esto? La mano que agarraba el apoyabrazos de la silla de ruedas se tensó, revelando su ansiedad. Kevin, me alegro mucho de que hayas vuelto a buscarme a mí y a nuestra hija. Pero fingí secarme las lágrimas y le dije con vergüenza, pero si no estás divorciado, ¿no sería yo una tercera persona a los ojos de los demás? No quiero convertirme en una rompehogares. Mientras hablaba, empujé la silla de ruedas de Kevin hacia la puerta, lo que le provocó pánico. Después de mi accidente, Vera se fue. No puedo encontrarla. Mi hija intervino y me insistió, mamá, si envías a papá a un asilo de ancianos, ¿no sería demasiado cruel? No me detuve y le dije seriamente a Kevin mientras lo empujaba hacia afuera, Kevin, para evitar chismes, primero solo puedo llevarte a un asilo de ancianos. No te preocupes, encontraré a Vera. En cuanto os divorciéis, os llevaré a casa. El rostro de Kevin reflejaba desagrado, pero ante esa petición completamente razonable, tuvo que aceptar. Déjame llevarte al asilo de ancianos. En mi vida anterior, no me enteré de que nunca se habían divorciado hasta que falleció Kevin. Vera simplemente se había escapado en secreto porque no estaba dispuesta a cuidar a un hombre paralítico. El hijo de Kevin todavía estaba en la escuela secundaria y no podía cuidarlo. Había considerado ir a un asilo de ancianos, pero tenía miedo de sentirse solo y de que las enfermeras lo acosaran. Así que no sé qué lógica retorcida lo llevó a pensar en mí. Efectivamente, los hombres solo recuerdan a sus esposas fieles cuando tienen mala suerte. Conociendo la historia, tuve que aprovecharla al máximo. Necesitaba encontrar a Vera mientras Kevin estaba en el asilo de ancianos. Contraté a un investigador privado y rápidamente encontré información sobre ella. Escuché que cuando Vera se enteró de que Kevin se había aferrado a mí, regresó a casa descaradamente. Lo interesante fue que el preciado hijo de Kevin no le reveló ninguna información a su padre, incluso afirmó rotundamente que no había visto a su madre. Se dice que desde que Kevin se fue de casa, otro hombre entraba y salía con frecuencia de su casa, probablemente el amante de Vera. Su plan era esperar a que Kevin muriera para luego legitimar los bienes que había tomado. En mi vida anterior, debido a mi apariencia, incluso me engañó para que saliera de mi casa y obtuvo una ganancia inesperada. Dinero, amante y el hecho de que pronto se libraría de su marido, todo lo bueno cayó en sus manos. En los últimos días no dejé a Kevin solo en el asilo de ancianos. De vez en cuando le llevaba fruta para visitarlo, le pelaba una manzana o una pera, haciéndole creer que yo seguía siendo la ex esposa obediente a la que podía manipular fácilmente. Por eso se quejaba y se arrepentía del pasado, esperando que lo trajera pronto a casa para que la felicidad familiar pudiera curarlo. Sonreí amablemente. Él era la pieza de ajedrez más importante en mi juego de renacimiento. No solo lo traería a casa, sino que también lo llevaría de regreso a su antigua casa. ¿Cómo dice eso?
Recuerda visitar tu casa a menudo. Después de comprender los movimientos de Vera, decidí traer a Kevin a casa. Pero antes de ir al asilo, pasé por el mercado laboral. Justo cuando llegaba a la entrada, escuché una reprimenda fuerte. Señora Marta, ¿qué le voy a decir? ¿Cuántas veces le han reclamado por esto? La última vez, le reclamaron por golpear a un paciente en estado vegetativo. Me esforcé tanto para retenerte y esta vez te atreviste a ponerle las manos encima a una persona mayor que estaba consciente, e incluso le diste pastillas para dormir antes de golpearla. ¿No sabes que ahora todas las casas tienen cámaras de vigilancia? Me asomé por la rendija de la puerta. La mujer llamada señora Marta tenía unos 50 años, era grande y fuerte, sus brazos eran tan gruesos como los muslos. ¿Aún quieres trabajar para pagar la deuda de la casa de tu hijo? Ni lo sueñes. Ahora estás en la lista negra de toda esta industria. Marta, que fue reprendida sin piedad, se marchó abatida. Me acerqué rápidamente y la saludé con cariño. Tía, ven a trabajar para mi familia, ¿de acuerdo? Mi casa no tiene cámaras. Mamá, ¿por qué eres tan tonta? Miré a mi hija, desconcertada. Papá era muy rico e inteligente cuando era joven. ¿Cómo pudo dejar que una mujer le estafara todo su dinero? Seguro que nos está poniendo a prueba. ¿Poniendo a prueba qué? Poniendo a prueba si somos dignos de heredar sus bienes, por supuesto. En las películas siempre es así. La gente buena siempre tiene buenos resultados, dijo mi hija emocionada. Mamá tiene menos educación que yo, escúchame. Definitivamente es correcto. Mamá debe traer a papá antes que a ese mocoso para cuidarlo meticulosamente. Solo así podremos obtener más bienes y tener una buena vida. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Mi hija me miró. Mamá no estudiaba tanto como yo, solo escúchame. Definitivamente es cierto. Justo cuando estaba tratando de encontrar una razón para traer a Kevin a casa, inesperadamente mi hija había resuelto el problema por mí. Fingí dudar durante 2 minutos y luego asentí. Mi hija saltó de alegría como si ya hubiera previsto una vida feliz por delante. Al ver su entusiasmo, un sentimiento extraño se apoderó de mi corazón. Qué mal karma había creado para dar a luz a una niña así. Lily, Kevin nunca se ha preocupado por ti en todos estos años. ¿No lo odias? Mi hija me instó a salir de la casa y me respondió, todos los hombres son propensos a cometer errores. Su regreso demuestra que todavía nos tiene a mamá y a mí en su corazón. Esa es nuestra bendición. Mamá, sé que todavía estás enojada, pero papá, la voz de mi hija se suavizó, todavía debe estar escondiendo una gran suma de dinero, fingiendo ser lastimoso para ponernos a prueba a mamá y a mí. Si no fuera su propia hija, ¿por qué dejaría que mamá lo cuidara? Mientras todavía nos esté dando una oportunidad para ponernos a prueba, mamá debe aprovecharla. Terminando de hablar, mi hija me miró de arriba a abajo y me dirigió una mirada significativa. Me quedé sin palabras, tenía muchas ganas de darle una bofetada, pero no era el momento. Me evadí, cambié de tema torpemente, luego tomé las llaves del auto y salí de la casa con mi hija. Al llegar al asilo de ancianos, tan pronto como vio a Kevin, mi hija corrió hacia él, abrazó su brazo y lo llamó tímidamente, papá. Mi hija abrazó con fuerza el brazo de Kevin mientras le preguntaba minuciosamente por su salud. Papá, tuve que esforzarme mucho para convencer a mamá de que te llevara a casa. Papá debe recompensarme. Lily se acurrucó en los brazos de Kevin, su tono lleno de significado oculto, casi pidiendo que le entregara todos sus bienes. Buena chica. Kevin le acarició la cabeza, elogiándola con algunas palabras. No es gran cosa. Una escena de un padre amoroso y una hija filial se desarrolló ante mis ojos, tal como en mi vida anterior. Lily nunca escatimó palabras dulces para su padre, diciéndole todo lo que él quería oír. Todos los días ella convencía a Kevin para que fuera feliz, pero cuando llegó el momento de cuidarlo, no había hecho nada. Kevin estaba paralizado de ambas piernas y no podía controlar sus evacuaciones intestinales. Naturalmente, la tarea de limpiar sus excrementos recaía sobre mí. Mi hija me exigía que lavara a mano la ropa de Kevin porque creía que las lavadoras albergaban demasiadas bacterias. Ella era muy exigente con la comida y prefería los sabores fuertes, mientras que Kevin tenía que comer alimentos insípidos.
Así que, para cada comida, yo tenía que cocinar por separado para cada uno. En aquel momento, cegada por el amor maternal, pensé que mi hija era una niña cariñosa y comprensiva. Por lo tanto, no quería que los agravios del pasado afectaran su piedad filial. No fue hasta que me diagnosticaron cáncer que me di cuenta de que todo lo que hacía estaba calculado. Su naturaleza era fría y despiadada. Traté de recuperar la compostura, apartándome de los recuerdos de mi vida pasada e interrumpiendo el momento emotivo entre padre e hija. Está bien, Lily, deja de ser tan pegajosa. Empaca rápido para llevar a tu papá a casa. Me di vuelta y le dije a Marta: oh señora Marta, recuerde vaciar la vacinilla, luego lavarla y guardarla con cuidado. Al escuchar mis instrucciones, mi hija puso los ojos en blanco, pero como no quería demostrar su desagrado frente a su padre, se inclinó cerca de mi oído y susurró: mamá, no sé cómo hacerlo. Ve y hazlo, le respondí deliberadamente en voz alta: Lily. No es que mamá no quiera hacerlo, pero después de todo, tu padre sigue siendo legalmente el esposo de otra persona. No es apropiado que mamá haga estas cosas, pero tú eres diferente. Eres la hija biológica de Kevin. Es perfectamente razonable que cuides de tu papá. Después de hablar, miré sutilmente a Kevin con una expresión tímida y él inmediatamente intervino, agregando un sombrero de piedad filial a la cabeza de su hija. Lily es tan filial. Gracias, cariño. A diferencia de su apariencia descuidada en nuestro encuentro anterior, hoy me había preparado con cuidado. Llevaba un chonsam similar al que solía llevar cuando estaba enamorada de Kevin. Solo que el color había cambiado de rosa a azul oscuro. Aún así, mi esbelta figura aún lograba exudar el encanto del chonsam, con un sabor aún más intenso. Los ojos de Kevin se iluminaron, su actitud claramente más atenta. Los hombres, incluso paralizados de ambas piernas, todavía no pueden dejar de soñar. Me di la vuelta y le dije a mi hija dos palabras en voz baja: prueba de corazón. Fue mi hija quien lo mencionó, así que aunque llorara, tuvo que hacerlo ella misma. Mi hija parecía disgustada, pero aún así, de mala gana, cogió la vacinilla y fue al baño. Al ver que Kevin la miraba, inmediatamente adoptó una expresión de buena conducta. Me reí por dentro. Mi buena hija, esto es solo el comienzo. Tenía muchas ganas de ver cuánto tiempo podía fingir que era filial. Después de lavar la vacinilla, le pedí a mi hija que guardara las pertenencias de Kevin. Estaba empapada en sudor mientras yo me sentaba junto a Kevin y miraba alegremente vídeos cortos. Cuando llegamos a casa, volvió a surgir el problema de la distribución de las habitaciones. El apartamento actual solo tenía 2 habitaciones. En mi vida anterior, cuando Kevin llegaba a casa, le daba una habitación y dormía con mi hija. Todas las noches hacía las tareas del hogar hasta tarde y luego me despertaba temprano para preparar el desayuno para toda la familia, lo que inevitablemente hacía ruido. Mi hija había insinuado muchas veces que la estaba quitando el sueño. Entendiendo que mi hija trabajaba mucho y para facilitar el cuidado de Kevin, me ofrecí proactivamente a dormir en el sofá de la sala de estar. El sofá era estrecho y duro, no podía estirar las piernas. Cada vez que me despertaba, me dolía todo el cuerpo. Había dormido allí durante 1 año. Solo dormí una vez en el suelo de la habitación de Kevin. Esa fue la noche en que mi hija nos encerró en la habitación. Una lección que aprendí para toda la vida. Esta vez, volví a utilizar la excusa de que Kevin no estaba divorciado para exigir una habitación separada. Mi hija supuso que naturalmente dormiría conmigo, pero por supuesto, no le permitiría que se saliera con la suya. Lily, tu padre es un inconveniente por la noche. Necesita que alguien lo cuide. Tú duermes en el sofá. ¿Qué? Yo. Mi hija se señaló a sí misma, su rostro mostraba una clara dificultad. Pero ella pensó que cambiaría de opinión, su rostro se relajó un poco. Pero no duermas demasiado profundamente. ¿Qué pasa si papá llama y no lo escuchas? Se quedó congelada, mirando el sofá, luego de nuevo a mí con los ojos llenos de incredulidad. Tartamudeando, abrió la boca. Mamá, todavía tengo que ir a trabajar durante el día. Por la noche ignoré deliberadamente el significado oculto de sus palabras, luego me incliné y le dije a Kevin: Kevin, mira qué comprensiva es nuestra hija, trabaja durante el día y sigue dispuesta a cuidarte por la noche. Kevin asintió con satisfacción,
sin olvidarse de apretarme suavemente la mano que estaba apoyada en el apoyabrazos de la silla de ruedas. Jade, has trabajado duro. Fingí ser tímida apartándome suavemente, pero luego dejé que la sostuviera. Lily acababa de aceptar dormir en el sofá cuando apareció un desafío aún mayor. Su padre tuvo un accidente. Kevin quedó paralizado de cintura para abajo y, naturalmente, no podía controlar sus evacuaciones intestinales, por lo que tenía que usar pañales todo el día. Un olor acre y fétido se elevó en el aire y el rostro de Kevin se sonrojó de vergüenza. Apartó la mirada, incómodo, y su mirada se detuvo en Lily. En ese momento había desarrollado sentimientos diferentes hacia mí y su orgullo como hombre lo hacía reacio a que lo ayudara a resolver este problema. Por lo tanto, no le quedó más remedio que suplicarle a su hija. ¿Cómo manejaron al final esta situación padre e hija? No me importó. Lo único que sabía era que, después de salir de la habitación de su padre, mi hija vomitó y tuvo arcadas durante la mitad de la noche. Marta llegó a tiempo al trabajo. Como acababa de escapar del riesgo de perder su trabajo, por supuesto no se atrevería a causar problemas. Kevin también estaba bastante satisfecho con el trabajo de Marta. Cuando se enteró de que había contratado a una niñera, mi hija inmediatamente sugirió que Marta se quedara en casa, ya que así podía cuidar a su padre las 24 horas. Me negué sin pensarlo. Mamá es realmente demasiado egoísta. Durante el día está Marta, por la noche estoy yo cuidándolo. Mamá no tiene que mover un dedo. El trabajo sucio y pesado lo hago yo. Después de lavar la ropa a mano y cocinar una cena nutritiva para Kevin, mi hija finalmente estalló, mirando malhumorada la puerta bien cerrada de Kevin y quejándose en voz baja conmigo, ¿por qué dices que mamá no hace nada? Mientras jugaba tranquilamente a las cartas en su teléfono, respondí distraídamente, mamá juega con tu papá, mira vídeos con él, lo lleva a caminar, le da alegría. Eso también contribuye. Además, ¿no dijiste que esta era la prueba de papá para nosotros? Ahora eres tú quien más hace, quien más interactúa con él. Más tarde, cuando lo recuerde, seguramente solo tendrá tu imagen en su cabeza. Y en cuanto a los bienes, al oír la palabra bienes, a mi hija se le iluminaron los ojos y ya no se quejaba del trabajo que tenía que hacer. Mamá, además del examen, también está el nuevo matrimonio. Mamá, no lo olvides, quédate tranquila, me di una palmadita en el pecho, garantizándole que esta semana mamá hará que tu papá se divorcie. Estaba a punto de decir algo más, pero justo en ese momento, se escuchó la voz de Kevin que llamaba desde dentro de la habitación. La miré y luego hice un gesto con la mano, indicándole a mi hija que se fuera rápido. Tu padre debe haber tenido otro accidente. Mi hija parecía resignada al entrar en la habitación. Al ver su espalda pesada y agobiada, me reí suavemente y seguí abriendo otra ronda de cartas. 5 victorias consecutivas, realmente refrescante. Todas las noches después de cenar, empujaba la silla de ruedas de Kevin para dar un paseo, con la excusa de tomar aire fresco. Ese día, empujé hasta una pequeña plaza donde un grupo de personas estaba bailando. 2 personas muy juntas, sus cuerpos balanceándose con gracia, sus labios casi tocándose, tan sugerente que hizo que la gente se sonrojara. Mira eso, Kevin. Cuando mejores, también podemos aprender a bailar así. Kevin miró en la dirección que yo señalaba y la sonrisa que acababa de surgir se desvaneció al instante. Las 2 personas que bailaban frente a frente voltearon la cabeza y una de ellas era una cara que Kevin conocía muy bien, Vera. Estaba bailando con un hombre aferrándose a él como 2 imanes inseparables. Sus cuerpos no tenían espacio entre ellos. El hombre susurraba continuamente al oído de Vera, haciéndola sonrojar. El ambiente estaba tan caldeado que con solo poner una cama allí sería suficiente para convertirlo en una escena solo para adultos. Los aplausos sonaban sin parar. Vera sonreía encantadoramente sin parar. Cada vez que sonreía, el rostro de Kevin palidecía. Al acercarse y ver claramente el rostro del hombre, Kevin se quedó atónito, luego impulsó su silla de ruedas hacia adelante chocando con fuerza contra los 2, lo que hizo que ambos se tambalearan. ¿Quién es? Vera giró la cabeza con la intención de regañar, pero cuando vio que era Kevin, su rostro cambió instantáneamente transformándose continuamente como una luz en movimiento. Durante la investigación, había sentido que este hombre me parecía muy familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto. Al ver la reacción de Kevin, de repente lo entendí.
Este hombre se parecía exactamente al hijo de Kevin, tanto que no hacía falta ninguna prueba de ADN para estar seguro. Kevin estaba tan enojado que se le salían las venas, se esforzaba por levantar la cabeza, levantó 10 dedos y empezó a insultarlos a los dos con todo tipo de palabras vulgares. Aunque su tono era heroico, verlo sentado en una silla de ruedas no parecía diferente de una escena cómica. Traté de contener la risa, apretando las manos para evitar estallar. Esta escena me recordó a cuando estaba embarazada y pillé a Kevin y Vera merodeando por casa. En ese momento yo también era como Kevin ahora, impotente y furioso. En ese entonces Vera enganchó su brazo con el de Kevin, con la cabeza apoyada en su hombro, burlándose de mí mientras mi barriga de embarazada pesaba. Ella pronunció fríamente una cita de amor copiada de internet: en el amor, el que no es amado es el tercero. Kevin le acarició la mejilla con ternura, poniendo su mano entre ella y yo para protegerla de que yo y mi ira la lastimaran. Ese momento destruyó por completo mi creencia en el amor. Al mirar la escena ante mis ojos, todo parecía repetirse. Vera, que antes era elocuente, ahora solo sabía inclinar la cabeza, pálida y sin palabras. Supuse que no estaba de luto por un amor perdido. Kevin seguía maldiciendo sin descanso. De todos modos, ahora la única parte de su cuerpo que todavía estaba ágil era su boca. En su ira, comenzó a exponer los feos secretos de Vera, que sus pechos eran falsos, que era incontinente, que no estaba limpia y que iba al ginecólogo todo el día. Vera finalmente no pudo soportarlo más y replicó: ¿Y tú cuántas veces me has engañado? ¿Por qué no lo mencionas? Ya te he perdonado 3 veces, pero aún así trajiste la enfermedad a casa para infectarme. Kevin replicó: estás mintiendo. Cada vez que uso protección, ¿cómo podría infectarme? Eres tú el que anda por ahí haciendo tonterías y te infectas. De ninguna manera, yo no tengo ninguna enfermedad. El hombre que bailaba con Vera finalmente abrió la boca y se sumó a la discusión. La gente que estaba a su alrededor había dejado de bailar hacía rato y los rodeaba en un círculo, observándolos atentamente. Incluso había gente que gritaba y transmitía en vivo la escena. Al oír esto, las expresiones de todos se volvieron extremadamente animadas, sus ojos se movían constantemente de un lado a otro entre los tres. Estas 3 personas de mediana edad eran realmente tan feas como búhos, pero les encantaba dar espectáculo. Me retiré silenciosamente de la multitud, me quedé de pie en el rincón más apartado, saqué mi teléfono y grabé este momento espectacular. El cuerpo de Kevin después del accidente era tan frágil como una hoja arrastrada por la lluvia, incapaz de soportar cualquier impacto. Cuando se quedó sin aliento después de una larga serie de frenéticas maldiciones, el hombre tomó la mano de Vera, la arrastró hacia la multitud y desapareció sin dejar rastro. Cuando la gente a su alrededor se dispersó gradualmente, cada uno regresando a casa o continuando bailando, solo Kevin se quedó allí aturdido, con la mirada fija siguiendo la dirección en la que Vera acababa de desaparecer. No sabía si en ese momento se arrepentía de haberme abandonado ese año, de haber elegido seguir a Vera solo para perder 20 años criando al hijo de otra persona. Se lo merecía. Me costó mucho contener la risa. Me quedé inmóvil, reajustando mis emociones durante 10 minutos. Finalmente respiré profundamente y me acerqué a Kevin. Le di una palmadita suave en el hombro, me incliné hacia él y le susurré: Kevin, vámonos a casa. Kevin pareció despertarse, mirándome a la cara sin expresión alguna y luego mirando mi mano apoyada en su hombro. Asintió suavemente en señal de acuerdo. Al llegar a casa, Kevin se encerró en su habitación y se negó a comer o beber. Al ver esto, mi hija me preguntó qué había pasado. Le conté toda la historia. Eso es genial. Mi hija no pudo evitar aplaudir emocionada, luego rápidamente se cubrió la boca, miró hacia la habitación de su padre, confirmó que él no la había escuchado y luego me susurró emocionada: mamá, esta vez se acabó. Todos los bienes de papá serán míos. Tienes razón, cariño. Por fin puedo escapar de esta casa en ruinas. Al ver que no decía nada, mi hija enganchó suavemente su brazo con el mío, actuando con timidez: mamá, cuando tengamos dinero más adelante, nos mudaremos juntas a una villa, ¿de acuerdo? Llevaré a mamá de viaje a todas partes. Le acaricié la cabeza. Me tragué el sarcasmo que estaba a punto de soltar. Dejé que mi hija siguiera soñando.
Cuanto más hermoso fuera el sueño, más doloroso sería el despertar. Kevin se encerró en su habitación durante 3 días. Yo estaba muy preocupada, tan preocupada que tuve que comer un poco más de carne y pescado para calmar mis nervios. Mi hija me impidió entrar a la habitación y me aconsejó: «Mamá, deja que papá piense bien las cosas. Ya saldrá. Deja que papá descanse unos días. Si papá no come ni bebe, ¿no estará limpiando sus intestinos? También tendré menos para servir». Parecía que cuidar de su padre la había dejado muy cansada. El 4.º día, Kevin finalmente abrió la puerta y salió. Mi hija corrió hacia él, lo abrazó fuerte, lloró y le dijo: «Papá, lo has pasado muy mal todos estos años. Papá, en la seguridad de que siempre seré tu hija y este siempre será tu hogar». Su actuación fue tan conmovedora que hasta yo casi derramé una lágrima. Si se hubiera dedicado a la actuación, tal vez hubiera ganado un Oscar. Lo primero que hizo Kevin al salir de la sala fue ir al juzgado a presentar la demanda de divorcio. Yo iba y venía con él, recogiendo pruebas, redactando documentos, haciendo pruebas de ADN, todo muy ocupado. Una vez, cuando no me convenía llevar la silla de ruedas a algún sitio, incluso lo cargué en la espalda para continuar. Kevin me preguntó más de una vez si estaba cansada, yo siempre le respondía: «No, es broma». Sirviendo a mi árbol del dinero, ¿de qué hay que estar cansada? Gracias a las pruebas suficientes, la decisión de divorcio de Kevin fue aprobada rápidamente. Vera fue considerada culpable y después de que se confirmara que su hijo no era el hijo biológico de Kevin, la madre y el hijo se quedaron con las manos vacías, sin recibir un solo centavo. Incluso se vio obligada a devolver todos los bienes que había tomado anteriormente. Al salir del juzgado, Kevin parecía tener 10 años más. Le di una palmadita suave en el hombro. Tomó mi mano y dijo con voz entrecortada: «Jade, te he estado pidiendo perdón todos estos años. Inesperadamente al final, el que está a mi lado sigue siendo tú». Asentí levemente y dije algunas palabras de consuelo, pero en mi corazón estaba muy tranquilo, sin una sola onda. Calculando el día en que él se fuera no estaba lejos, y el día en que yo disfrutara de la gloria y la riqueza, rodeada de hermosas modelos, tampoco estaba lejos. Había estado pensando en maneras sutiles de incitar a Kevin a que me propusiera matrimonio, pero inesperadamente, él fue el primero en hacer la propuesta. Los hombres son verdaderamente divertidos. En mi vida anterior, lo serví con esmero, pero cuando murió, no me dejó ni un centavo, solo una vieja casa en ruinas para mi hija. En esta vida, no me molestaba en absoluto, todo el trabajo de cuidado lo hacían mi hija y Marta, pero él quería casarse conmigo con entusiasmo. Esta mentalidad probablemente era similar a la de aquellos eunucos de la antigüedad, que incluso habiendo perdido lo más importante, todavía querían tomar una esposa para demostrar su hombría. ¿Qué más podía hacer? Solo podía fingir timidez y luego aceptar. Mi hija incluso se tomó una licencia en el trabajo y nos acompañó personalmente a Kevin y a mí a la oficina de asuntos civiles. Cuando recibimos el certificado de matrimonio, la cara de Kevin finalmente se iluminó con una sonrisa después de mucho tiempo. Y yo también estaba muy feliz porque con solo un poco de cálculo, pronto me convertiría en una viuda rica. Pase lo que pase, el heredero legal de sus bienes será solo yo. Incluso si nos divorciamos inmediatamente, todavía hay un periodo de reflexión según las normas. Esta fue la primera vez que realmente agradecí esta política. Las secuelas del accidente y los días de correr de un lado a otro habían debilitado por completo su salud. Su función digestiva también estaba casi desaparecida. Ahora, comer una comida podía obligarlo a ir al baño 3 veces al día, a cambiar pañales constantemente o a estar de camino a cambiar pañales. Mi hija no lo soportó más y sugirió que Marta se quedara con nosotros para cuidarlo convenientemente. Naturalmente me opuse. Tonta, a tu papá probablemente no le queden muchos días. Soporta un poco más, ¿vale? Mamá, ya no aguanto más. Mamá es la esposa legal de papá. ¿Por qué no te ocupas de él? Durante el día voy a trabajar y por la noche todavía tengo que atender a ese viejo. ¿Mamá piensa alguna vez en mí? Después de registrar el matrimonio, la actitud de mi hija pareció endurecerse significativamente, como si estuviera segura de que todos los bienes de su padre eran suyos. Incluso su forma de llamar a papá en casa cambió. No es que mamá no quiera cuidarlo, sino que es tu papá el que no deja que mamá lo toque. ¿Qué puede hacer mamá?
No es que estuviera fingiendo, pero Kevin realmente no quería que hiciera esas cosas. Decía que tenía miedo de ensuciarme las manos. No era tan tonta como para creer que todavía me amaba. Fue solo por su ridículo orgullo masculino. Pero también lo disfruté cómodamente. Espera a que muera tu padre, cariño. Sus 6 casas serán todas suyas. Con solo alquilarlas, los ingresos mensuales serán inagotables. No necesitará trabajar. Quédate en casa y vive una buena vida. Al principio mi consejo sincero hizo que mi hija dudara un poco, pero vi claramente el brillo codicioso en sus ojos. En cuanto a cuidar de Kevin, cada vez era más difícil. Marta también empezó a mostrarse insatisfecha. Sin embargo, comprendió que si dejaba ese trabajo, tendría dificultades para encontrar otro lugar donde contratarla. Así que, por muy incómoda que se sintiera, Marta nunca mencionó su renuncia. Aún así, estos agravios necesitaban un lugar donde desahogarse. Muchas veces encontraba una excusa para salir mediodía. Cuando llegaba a casa, veía a Kevin durmiendo. Después de despertarse, se quejaba conmigo de dolores y molestias y luego decía que quería cambiar de cuidador. Le respondí que el dolor probablemente se debía a las secuelas de su parálisis. Marta es muy honesta. ¿Cómo pudo intimidarte? No lo pienses demasiado. Entonces empujé a Kevin frente a Marta y deliberadamente dije en voz alta: Marta, Kevin dijo que a menudo lo intimidas a sus espaldas e incluso quieres cambiar de cuidador. Dime tú misma, ¿existe tal cosa? Marta entró en pánico, agitando apresuradamente las manos repetidamente. Dios mío, ¿cómo me atrevería a hacer eso? ¿Cómo podría tratar así a Kevin? Piénsalo bien. Todos los días tienes que bañarte tantas veces, además de mí, ¿quién más aceptaría este trabajo? Kevin me miró, luego a Marta, finalmente teniendo que tragarse sus quejas. Al darse cuenta de que Kevin no podía resistirse, Marta se volvió aún más atrevida. Un día, llegué a casa temprano e inesperadamente descubrí que Marta estaba abofeteando a Kevin repetidamente. Mientras me daba una bofetada, me maldijo: maldito bastardo. Acabas de comer y estás cagando otra vez. ¿Por qué no te comes tu propia mierda y acabas con esto? Y también te atreves a delatar, ¿eh? Si te atreves a decirlo otra vez, te hundo la cabeza en el inodoro. Cerré la puerta con cuidado, dándole espacio para que ejerciera toda su fuerza. Tenía miedo de que si me veía llegar a casa, se detuviera de inmediato. Sería demasiado aburrido. Durante el día a menudo encontraba excusas para salir, pero todas las tardes seguía empujando a Kevin a dar un paseo, principalmente para que viera mi nuevo pasatiempo, el baile de salón. Usé mi pensión para comprarme un vestido tras otro y usar un vestido diferente cada día, eligiendo a un hombre mayor y guapo para bailar con él durante aproximadamente 1 hora. En cuanto a Kevin, lo dejé sentarse en la posición VIP, el mejor ángulo de visión, para que mirara. Sus manos se fueron debilitando poco a poco. También empezó a arrastrar las palabras. Ni hablemos de empujar su silla de ruedas hasta aquí. Tocándome, murmuró Kevin, indicando su objeción. Tampoco fui autoritaria, inmediatamente acordé que la próxima vez no lo sacaría de nuevo, y que lo dejaría quedarse en casa y mejorar. Estaba atónito, probablemente pensando que si se quedaba en casa, tendría que estar con Marta todo el día. Con solo pensarlo, Kevin se puso de acuerdo. No sabía cómo se sentía un hombre paralítico en silla de ruedas al ver a su esposa bailar en un salón de baile íntimo con otro hombre mayor, pero yo personalmente me sentía muy cómodo. Un día, llamé a un hombre mayor sin darme cuenta de que había activado el altavoz del teléfono y Kevin lo escuchó. Ejerció toda su fuerza, giró su silla de ruedas para mirarme, sus ojos inyectados en sangre, interrogantes. Jade, todavía no estoy muerta. ¿Por qué ya te estás metiendo con otros hombres? No me sentía avergonzada en absoluto por ser espiada. Por el contrario, lo miré a los ojos con calma y le respondí directamente: así es. En aquel entonces, cuando estaba embarazada, tú tampoco pudiste evitar engañarme. Ahora estás a punto de morir. Estoy preparando otra opción de antemano. ¿Qué tiene de malo? Kevin estaba tan enojado que se quedó sin palabras, sus ojos parecían querer estallar en llamas. Ahora no era diferente de un pequeño gato, ya no podía amenazarme. Quiero divorciarme de ti. Kevin finalmente logró rugir.
Bien, adelante, hazlo. Me encogí de hombros con indiferencia, incluso hice un gesto invitándolo a hacerlo. Apenas había avanzado 2 o 3 metros cuando se quedó sin fuerzas. Sin que nadie empujara la silla de ruedas, ni siquiera pudo salir por la puerta, y mucho menos pedir unilateralmente el divorcio. Llamaré a Lily. Le pediré que me lleve. Adelante, llama. Me quedé mirando tranquilamente a Kevin mientras buscaba su teléfono. Yo lo había escondido. Desde que le sugerí a mi hija que dejara su trabajo, ella había descubierto un mundo nuevo. Kevin ni siquiera había muerto todavía, y ella ya había usado su tarjeta de crédito para viajar al extranjero, sin preocuparse por el trabajo, solo esperando el día en que heredaría la fortuna de Kevin. Al descubrir que no podía encontrar su teléfono, Kevin entró en pánico aún más y comenzó a hacer un berrinche. Ahora, la mayor fuerza que pudo reunir fue solo tirar una silla y luego desplomarse nuevamente en su silla de ruedas, completamente exhausto. Al ver esa escena, no pude evitar reírme. No me molesté en prestarle atención, seguí llamando concertando una cita para bailar y luego entré en la habitación para cambiarme y ponerme un elegante chonsam ajustado, balanceando mis caderas mientras salía por la puerta sin mirar atrás. Bajo mi tortura mental y el abuso físico de Marta, Kevin finalmente no pudo soportarlo más. Antes de dar su último suspiro, de repente pareció recobrar el conocimiento, tomó mi mano y empezó a hablar de la primera vez que nos conocimos hace más de 20 años. En aquel entonces llevabas una cola de caballo y un chonsam rosa pálido. Te veías tan hermosa. Me burlé suavemente apartando su mano con un tono lleno de sarcasmo. Ese fue el día del que más me arrepentí en mi vida. Si no te hubiera conocido, tal vez mi vida hubiera sido mucho mejor. ¿Sabes? Desde que regresaste y vivimos juntos, todos los días me sentía asqueada. Kevin me miró con enojo, su rostro palideció poco a poco, su garganta parecía ahogada, incapaz de hablar. Su respiración se volvió cada vez más difícil, su pecho se agitaba violentamente y luego se detenía de repente. Me miró con los ojos muy abiertos, inmóvil. Extendí la mano para comprobar si respiraba, pero no. Estaba muerto. El hombre que había estado enredado conmigo durante décadas había muerto. Puse suavemente mi mano sobre su rostro, cerrándole los ojos. Después de que Kevin falleciera, le di a Marta un sobre rojo y también le presenté un nuevo trabajo, considerándolo como un agradecimiento por cuidar de Kevin con diligencia durante este tiempo. Mi hija no me devolvió la llamada ni una sola vez. No fue hasta el tercer día después de que Kevin falleciera que volvió corriendo presa del pánico. En ese momento, yo estaba limpiando la habitación y preparándome para alquilar esta casa nuevamente. Tan pronto como entró en la casa, preguntó ¿dónde está mi papá? Señalé la pequeña caja que estaba sobre la mesa y dije, allí, allí. Podía ver que estaba tratando de reprimir sus emociones, pero la comisura de su boca ya la había traicionado. Papá murió. Murió. Ahora todo es cenizas. Entonces, ¿dónde están los bienes de papá? Ahora son todos nuestros, ¿no? Mi hija ni siquiera se molestó en mirar la caja ni una vez, y preguntó apresuradamente por los bienes de su padre. ¿De quién son los bienes? La miré con enojo y luego respondí, son todos míos. ¿Qué tiene que ver contigo? Mientras hablaba, seguí empacando mi equipaje. Al principio mi hija pensó que estaba bromeando, riéndome y bromeando conmigo durante unas cuantas frases. Pero al ver que no daba señales de ceder, empezó a entrar en pánico. Mamá, mamá, ¿qué quieres decir? Soy la hija biológica de papá. ¿Cómo es posible que los bienes de papá no tengan una parte para mí? ¿Hiciste que papá escribiera un testamento para transferirte todo? ¿Cómo pudo mamá ser tan desvergonzada? No hay testamento. Pero al no oír que había testamento, mi hija inmediatamente dio un suspiro de alivio, no me dejó terminar de hablar, interrumpiéndome de inmediato. Si no hay testamento, entonces divídelo según la ley. Mamá, la mitad para mí y la mitad para ti. No te atrevas a hacerme bromas o te veré en la corte. Al ver su rostro arrogante me sentí extremadamente divertido, curvando mis labios y diciendo, ¿tienes alguna evidencia que demuestre que eres la hija biológica de Kevin? Ella estaba claramente aturdida por esta pregunta. Continué con calma, ni siquiera habías nacido cuando tu padre y yo nos divorciamos.
En tu certificado de nacimiento solo aparece mi nombre y la sección del nombre del padre está en blanco. Pero, ¿no se volvieron a casar mamá y papá después? ¿No es Kevin mi padre? Como su hija, naturalmente tengo el derecho. Oh, me froté la barbilla. A él solo se le considera tu padrastro. Además, cuando nos volvimos a casar, tú ya eras mayor de edad. Él no tiene ninguna responsabilidad por tu crianza, por lo que tú no tienes derecho a heredar sus bienes. Le expliqué pacientemente cada punto a mi hija. Para ser honesta, había estudiado cuidadosamente estos puntos legales tan pronto como nací. Calcular tan meticulosamente era para asegurarme de que todos los bienes me pertenecerían sin compartirlos con nadie. Mi hija no creyó lo que dije, pero por un momento no se le ocurrió ninguna razón para refutarlo. Así que también se quedó mirando ansiosamente la caja que contenía las cenizas de Kevin y su tono se endureció. ¿Puedo ir a hacerme una prueba de ADN? Me reí suavemente. Bien. Solo toma esa caja y vete. Adelante, después de todo, él es tu padre. Simplemente tómalo. Antes de que terminara de hablar, ella se agachó rápidamente y abrazó la caja con fuerza contra su pecho como si temiera que se la arrebatara. ¡Qué gracioso! ¿En serio, quién se molestaría en arrebatarme ese objeto desafortunado? Está bien, haré una prueba de ADN. Entonces demande a mamá por malversación de bienes. Para entonces, ¿no te arrepientes? Terminando de hablar, abrazó la caja y se fue sin mirar atrás. ¿Arrepentimiento? Solo había arrepentimiento de no haber abortado en ese entonces e incluso haberla criado para que fuera así de grande. El hecho de que se llevaran la caja con las cenizas de Kevin fue considerado como la solución a un problema para mí, porque la verdad es que no sabía dónde tirarla. Llevarse una caja con las cenizas para hacer una prueba de ADN fue algo verdaderamente ridículo. Incluso podía imaginar la expresión indescriptible del personal allí presente. Me enteré de que a mi hija la echaron del centro de pruebas. Luego fue a ver a un abogado para pedirle asesoramiento legal, e incluso acudió a los tribunales y exigió en voz alta que me demandara. Mientras ella estaba ocupada yendo de un lado a otro, yo había vendido la casa en la que vivíamos los tres, lo había convertido en dinero en efectivo y lo había depositado en una cuenta en el extranjero. Además de la casa, cuya demolición me compensaría con un máximo de $1,5 millones, también vendí todos los bienes que Kevin había dejado atrás. Al ver la larga lista de bienes que tenía en mi cuenta bancaria, no pude evitar estallar en una carcajada despreocupada. Después de trabajar duro durante 2 vidas, finalmente este era el resultado que merecía disfrutar. Después de haber resuelto todo, me fui inmediatamente al extranjero, tanto de vacaciones como para hacerme un chequeo médico. Afortunadamente el cáncer que me había matado en mi vida anterior estaba ahora en sus primeras etapas. Con una pequeña cirugía podría curarse por completo. El médico dijo que mi salud era muy buena. Todavía me quedaban muchos años para disfrutar de la vida. Mi corazón estaba completamente aliviado, sin ninguna preocupación, sintiendo solo la belleza de la vida. Riqueza, salud abundante, marido desaparecido, los hijos ya no son una preocupación. ¿Quién podría ser más feliz que yo en este momento? Mientras me relajaba en la playa, con gafas de sol y bebiendo una copa de vino tinto, sonó mi teléfono. En cuanto contesté, se oyeron sollozos del otro lado. Mamá, ¿dónde estás? Realmente no sé qué hice mal para que mamá me trate así. Ahora no tengo trabajo, ni un lugar donde vivir y las deudas se acumularon por culpa de las tarjetas de crédito. Mamá, ayúdame solo una vez, ¿de acuerdo? La última frase, mamá, ayúdame solo una vez, ¿de acuerdo?, me recordó la última llamada que tuvimos mi hija y yo en mi vida anterior. En ese momento yo también le había dicho esa frase, pero como respuesta solo me colgó fríamente y hasta me bloqueó de su lista de contactos. No, me negué fríamente. Mi hija se enojó tanto que se volvió loca y gritó a todo pulmón por teléfono, está bien. Veamos quién se ocupará de tu funeral cuando mueras. Para entonces, ¿tu dinero ya no será mío? Como no quería saber nada más de ella, arrojé mi teléfono al mar. Resultó que la riqueza era realmente muy cómoda. No tengo a nadie que se ocupe de mi funeral, ¿y qué? De todos modos, el que sufre entonces no soy yo. Aún me quedan muchos años para disfrutar de la vida. Después de la muerte, sufrir un poco no es nada, ¿no?
Ah, se me olvidó decirle que ya había preparado un testamento. Todos mis bienes después de mi muerte serían donados. Ella no recibiría ni un centavo. Pero esa es una historia para más adelante. Guardemos este regalo sorpresa para que ella lo descubra poco a poco. Por mi parte, ahora es el momento de disfrutar de esta vida de lujo sin igual.